¿Quién es el rey David que aparecerá en los últimos días? La Biblia profetiza que el Salvador de los últimos días será el rey David. Por tanto, en los últimos días debemos buscar al rey David para ser salvos. Oseas capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad, salvación en el fin de los días. Entonces, está escrito que podemos obtener la salvación de Dios cuando buscamos a David. Nuestra salvación depende de si conocemos a David o no. Entonces, ¿es el David que necesitamos buscar el segundo rey de Israel? No. Hay dos razones. Primero, el libro de Oseas fue escrito unos 250 años después de la muerte de David. Segundo, David en Oseas capítulo 3 es el que aparecerá en los últimos días. Entonces, ¿quién es David, a quien debemos buscar en los últimos días? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Dios fuerte, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Isaías profetizó que Dios nacería como un niño e hijo y reinaría sobre el trono de David. Lucas capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas testificó que Jesús recibió el trono de David. Por lo tanto, según la profecía de la Biblia, Jesús vino siendo un niño e hijo y reinó sobre el trono de David. ¿Por qué la Biblia profetiza a Jesús como el rey David? Es para hacernos saber las obras de Jesús a través de las obras de David. ¿Qué es el trono de David sobre el cual reinó Jesús? Segundo de Samuel capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. David llegó a ser rey a la edad de 30, y reinó 40 años sobre Israel. Por lo tanto, el trono de David comienza a la edad de 30, y el periodo de su reinado es de 40 años. ¿Cómo cumplió Jesús la profecía del trono de David? Lucas capítulo 3, versículo 21. También Jesús fue bautizado. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Jesús se bautizó y comenzó su ministerio del Evangelio a los 30 años, para cumplir la profecía del trono de David. Este fue el comienzo del cumplimiento de la profecía del trono de David. Entonces, ¿cuántos años se esperaba que Jesús predicara el Evangelio? Para cumplir la profecía del periodo del trono de David, se esperaba que Jesús predicara el Evangelio durante 40 años, que es la misma duración del trono de David. Sin embargo, Jesús predicó el Evangelio solo por 3 años. ¿Cuándo se cumplirán los 37 años restantes del ministerio del Evangelio? Para cumplirlo, Jesús tiene que venir por segunda vez. Por eso la Biblia profetiza que Jesús aparecerá por segunda vez. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En cuanto a la razón por la que Jesús aparece por segunda vez, en primer lugar, es para cumplir con los 37 años restantes del trono de David. En segundo lugar, es para salvar. Entonces, ¿cómo aparecerá Jesús por segunda vez como el rey David en los últimos días? Jesús vendrá en cuerpo, así como lo hizo en su primera venida. Así como Jesús vino en la carne en su primera venida y cumplió la profecía del trono de David durante 3 años, también debe venir en la carne en su segunda venida para cumplir la profecía del trono de David durante los 37 años restantes. ¿Cómo podemos reconocer a Cristo que viene por segunda vez en carne? Podemos reconocerlo a través del pacto eterno, una señal segura dada solo a David. Isaías capítulo 55, versículo 3. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El libro de Isaías registra que el pacto eterno es la misericordia de Dios prometida a David. Y el libro de Hebreos registra que la sangre de Jesús está contenida en el pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículo 20.
y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno se refiere a la Pascua del nuevo pacto establecida mediante la sangre de Jesús. Según la profecía de la Biblia, Jesús vino como el rey David en su primera venida con la Pascua del nuevo pacto. Jesús, que viene por segunda vez como el rey David en los últimos días, también debe traer la Pascua del nuevo pacto, que es la señal de David. ¿Sabe quién es él, el que cumple la profecía restante del rey David? Él es Cristo Ahnsahnghong. Cristo Ahnsahnghong nació en 1918 y se bautizó a los 30 años, según la profecía de la higuera. Como el rey David, durante 37 años, predicó la Pascua del nuevo pacto, la señal de David, y ascendió al cielo en 1985. Por tanto, el señor Ahnsahnghong, Cristo que vino por segunda vez, según todas las profecías de la Biblia, es el rey David a quien debemos buscar en esta época.